Buenas tardes compañeros, buenas tardes tutora, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana María López y en este video voy a trabajar el tema para esta fase final del curso de lengua materna, el cual consiste en las renovaciones en la enseñanza de la gramática. Este video está apoyado por una presentación de PowerPoint en la cual se va a dar una pequeña introducción de los temas que se van a tratar, para que sea más fácil que ustedes sigan el transcurso de esta explicación y comprendan lo que se va a explicar o lo que se va a decir en este video. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? En esta presentación tendremos primeramente una introducción al concepto de nueva gramática y la importancia de su implementación en la educación actual. Luego pasaremos a una parte un poco más práctica, la cual consiste en ejemplos de cómo esta nueva gramática realiza cambios en los conceptos y en las clasificaciones que propone la gramática tradicional, y por qué esas deben ser tomadas en cuenta en los procesos actuales de enseñanza. Por último, unas conclusiones generales del tema que trabajaremos el día de hoy. ¿Qué es nueva gramática o en qué consiste la nueva gramática? Es un estilo de gramática que combina tanto la tradición gramatical, es decir, las estructuras que se han trabajado durante un buen lapso de tiempo, pero también la fusiona con los conceptos de la investigación actual. ¿Por qué realiza esta cosa? Para poder comprender bien por qué la realiza, vamos a retomar el objetivo del lenguaje, el cual consiste en desarrollar habilidades comunicativas en los individuos, es decir, en este caso en nuestros estudiantes. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos quedamos con las reglas formales que se han establecido, que se establecieron hace muchos años y que aún se enseñan en las instituciones educativas, y nos olvidamos de aspectos como los términos coloquiales, que se conocen como se conoce normalmente, los cuales son palabras propias de un lugar o una región y que los estudiantes muchas veces traen muy incorporadas en su léxico. Entonces, a veces no se toman en cuenta esas palabras extra que ellos traen, sino buscan encasillarlos en las cosas tradicionales o estrictamente dictadas por una regla de hace bastante tiempo. ¿Qué se busca con esta nueva gramática? Un equilibrio entre las reglas establecidas, las palabras establecidas, pero también darle una bienvenida al propio léxico que traen los estudiantes de casa o de las regiones de las que vengan. No llegar a ninguno de los dos extremos. ¿Por qué? Porque si nos vamos muy al extremo de la gramática tradicional, no tenemos en cuenta la particularidad de cada uno de nuestros estudiantes. Pero si nos vamos mucho al otro extremo del léxico coloquial que ellos traigan, vamos a encontrar que ellos no van a tener las herramientas para comunicarse en un entorno más global, que son propias de la parte tradicional. Por eso busca tener un equilibrio, conservar estudiar y conservar lo que mejor le favorezca de su lenguaje coloquial, pero también darle los recursos para que se pueda comunicar en una sociedad. Puedan entablar conversaciones presentables con otras personas, que pueda hablar de una manera propia y segura, que sus ideas tengan sentido, ya que, como se menciona al principio, busca fortalecer las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué beneficios trae esta nueva gramática? Bueno, esta nueva gramática es un poco más didáctica, es decir, que utiliza recursos más lúdicos para la enseñanza de la lengua, utiliza actividades más dinámicas. Segundo, da lugar a un entrecruzamiento de teorías. Como les comentaba al principio, coge lo mejor de la gramática tradicional y de la gramática coloquial, por decirlo de alguna manera, que tengan los estudiantes, y los cruza para sacar lo mejor de ambos y darle un mejor desenvolvimiento al estudiante en cuanto a comunicación. Y desarrolla habilidades mentalingüísticas, es decir, habilidades correspondientes a analizar textos, pero también controlar o tener muy clara los aspectos de producción propia. En eso consiste el último punto.
Bueno, antes de pasar a estos núcleos de aprendizaje prioritarios, tenemos que tomar en cuenta que la nueva gramática va muy de la mano de lo que es la gramática descriptiva, es decir, pues tener muy en cuenta los fenómenos particulares, fenómenos del lenguaje particulares, lo cual pues se determina por variaciones geográficas o variaciones de clases sociales. Observar la lengua y observar cómo evoluciona y cómo cambia dependiendo del entorno de su hablante. En cuanto pues a los núcleos de aprendizaje, se establecen núcleos de aprendizaje prioritarios, es decir, pues que deben ser fundamentales en pues este proceso de desarrollar habilidades comunicativas. El primero consiste en comprensión y producción oral, comprender lo que se dice y pues también decirlo de manera adecuada. La segunda parte consiste en lectura y producción escrita, saber pues, comprender lo que se lee y saber escribir, transmitir una idea de manera escrita pues, adecuadamente. El tercero pues es la literatura, corresponde más a géneros, de historias, etc. Y el cuarto, reflexión sobre la lengua, sus normas, sus usos. Y acá va lo que es la gramática. Ese va nuestro último núcleo de aprendizaje prioritario. Por otra parte, en nuestra nueva gramática se hace énfasis en el rol del docente, es decir, que debe ser un educador pues, para llevarla a cabo de manera correcta en su aula. Debe proponer problemas o situaciones que hagan que el alumno cuestione su manera de utilizar el lenguaje y que asimismo vaya modificando lo que él trae ya establecido. Que él mismo sea el que proponga cómo se debería manejar de acuerdo a un contexto específico. Nos plantea la idea de tener un contexto específico donde aplicar el lenguaje. Por otra parte, tenemos lo siguiente. Bueno, ya vamos a la parte más puntual de ejemplos de los cambios de la nueva gramática. Vamos a trabajar dos ejemplos, el cual pues consiste primero en el estudio de las clases de palabras. Vamos a verlos desde un punto de gramática tradicional y después de un punto de nueva gramática. La gramática tradicional plantea el estudio de las clases de palabras basado en una clasificación. Palabras mayores, las cuales consisten en sustantivo, verbo, adjetivo y preposición, y pues las palabras gramaticales. Esta realiza una distinción entre la información léxica y la gramatical. Por otra parte, la nueva gramática, pues, utiliza la descripción gramatical, que era la que les comentaba al principio, la cual se basa en la intuición del hablante, es decir, pues lo que él mismo concibe como correcto desde pues, su particularidad, desde su propia perspectiva. ¿Por qué se caracterizan? Por ser un modelo de análisis sintáctico y más flexible, no tan establecido, no tan estructurado, sino más se adapta más fácil a las necesidades de cada uno. Por otra parte, tenemos acá la clasificación de adjetivos. La gramática tradicional, pues, toma como referencia el comportamiento que estos tienen en algunos textos, preferiblemente textos que los alumnos puedan acceder fácilmente. Por ejemplo, pues tenemos la clasificación de adjetivos absolutos y relativos, los cuales pues tienen como objetivo principal determinar el punto de permanencia de una característica pues, en un sujeto el cual estamos describiendo. Sin embargo, cuando pasamos a la nueva gramática, nos da define el adjetivo desde dos puntos de vista, la morfológica y la restringida, en el cual pues el adjetivo busca definir el sustantivo y pues determinar su alcance. ¿Qué podemos resaltar de esa parte? Que recupera pues el estudio morfológico, el cual se fue dejando a un lado, lo trae de vuelta y no solamente para compararlo, sino para tomarlo como referencia o como base en la definición final y pues en la manera de utilizar adecuadamente los adjetivos. Y adicional surge, propone una clasificación extra que son los adjetivos relacionales, los cuales van relacionados, como su nombre lo indica, a un grupo externo, al sustantivo que estamos definiendo. ¿A qué conclusiones podemos llegar? La gramática debe redefinirse, es decir, pues debe empezar a tomar en cuenta lo que propone la nueva gramática, tomar en cuenta las particularidades de cada hablante y pues lo que nos puede dar como resultado tomar en cuenta su intuición en cuanto a muchas pautas establecidas. Para que este modelo de nueva gramática tenga éxito,
debe ser implementado en universidades, ya que al ser tan nuevo puede generar un poco de resistencia al momento de compartirlo en colegios y otros tipos de lugares educativos. Como por resultado también de esta reflexión, llegamos a que debemos profundizar los conocimientos gramaticales y cómo surgirse esos en textos. Pero pues no debemos quedarnos ahí. Recuerden que debemos juntar todos esos conocimientos ya establecidos de los textos y de la gramática tradicional con lo que se propone en esta nueva gramática que estudiamos en este libro. Espero pues les haya gustado lo que se presentó en esta actividad, que haya sido muy claro, y les deseo un excelente día a todos.